Una mirada con párpados azules abre su horizonte a contraplanos. Estoy muy contento con poder decir que soy un director de cine con varias películas realizadas, recientemente en el mundo de las series también, y pues comprometido con nuestro cine, ¿no? Actualmente como presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Siempre hubo como esa fascinación por contar cuentos, por inventar historias, por crear personajes, universos. Pasé por fútbol, béisbol, voleibol, natación, todo lo que te puedas imaginar, hasta que un día dije, no, pues yo quiero aprender a dibujar, quiero pintar, quiero hacer escultura, y lo hice. Y de ahí surgió como la inquietud siempre de tener que contar algo. Y de pronto un día, viendo televisión tal cual, pues vi un programa especial ahí, un making of, y pues nada, fue como descubrir que existía esa figura del director de cine, de ese director de orquesta que podía como pues sincronizar a todo el mundo en una misma frecuencia para contar algo. Y entré a trabajar a tal cual, a televisión, a Televisa, a asistir producción de telenovelas y demás. Había algo ahí que me interesaba mucho de esa comunicación con el actor. Pensé que era el momento de intentar entrar a la Escuela de Cine de la UNAM, al CUEC, y a partir de eso pues mi vida cambió. Desde muy temprano, desde que estaba, me imagino que segundo año de la escuela, que hice un corto que se llama Ondas Hertzianas, tenemos muy claro, mi hermano y yo, mi hermano que es el guionista de mis películas, que había que empezar a trabajar en lo que pudiera ser una ópera prima, ¿no? Una historia que nos apasionara para debutar, digamos, profesionalmente, ¿no? Una película que pudiera ser con pocos personajes, pocas locaciones, con una producción factible. Así que cuando terminé mi tesis, que se llama Los no invitados, teníamos ya listo el guión de Párpados Azules, que fue mi primera película. Y la película, la verdad, es que desde el papel, desde el guión, fue una historia que tuvo muy buena estrella. Eso fue en 2006 y la estrenamos en 2007. Y la verdad es que fue muy afortunado el viaje de esa película, ¿no? Es una película que nos ha dado, nos sigue dando todavía muchas satisfacciones. Bueno, pues nada más quiero decirles que estamos muy contentos, que estamos muy emocionados, que hace 4 años que estamos esperando este día. Y no, eso. Muy bien. Pues muchas gracias. Este pajarito elegirá el nombre del ganador de un viaje para 2 personas a Playa Salamandra. Marina Farfán. Felicidades, querida. Esta será tu oportunidad de ser feliz. Espero que la aproveches. Al poco tiempo de estrenar Párpados Azules, pues nada, una tarde recibo una llamada a mi celular y entonces me dice, Ernesto, hola, ¿qué tal? Habla Rubén Albarrán. Y yo así de, me suena. Y entonces me dijo, oye, pues nada, me gusta mucho tu trabajo y fíjate que te queremos invitar a que dirijas un videoclip, ¿no? ¿Te interesaría? Bueno, pues imagínate, pues yo súper fan de la banda, ¿no? Sí, por supuesto. La música alternativa con una promoción comercial adquiere un golpe de timón con la aparición en escena de Café Tacuba, contemporáneos de La Maldita Vecindad y Los Caifanes. Aunque cabe señalar que estos últimos llevaban más años en la lucha por hacer valer su nombre dentro de la música alternativa. Con más de 10 discos en su haber y gran cantidad de premios, Café Tacuba ha sido fiel a sus ideales, mostrando siempre la multiculturalidad en sus letras
el apoyo a las minorías y las tradiciones de su país. Agrupación versátil que pronto logró ampliar su espectro con proyectos musicales con artistas nacionales e internacionales de distintos géneros, así como la participación en las bandas sonoras de Y tu mamá también y Amores Perros. Transando de arriba abajo, ahí va la chilanga banda. Chin chin si me la recuerdan, carcacha y se les retacha. Fui a la casa de Rubén, estaban sus hijos ahí viendo televisión y demás, y entonces me dijo, no, ven, vamos a coche. Y en su coche me puso el demo del disco, ¿no? Que era el Sino. Y nada, por primera vez escuchaba esa música, esas rolas increíbles, como una super primicia, ¿no? Nadie les había oído. Y entonces me dijo, esta es la rola, que se llamaba Estar de Acuerdo. Pero lo increíble es que me contó que iban a hacer una gira por Japón y quería que ese videoclip se hiciera durante la gira por Japón. El caso es que regresamos de Japón, hicimos un demo muy breve para los músicos y les encantó, ¿no? Les prendió mucho, entonces dijeron, pues ¿por qué no hacemos un DVD para los 20 años? Y nosotros dijimos, no, pues ¿por qué no hacemos una película, no? Hagamos un documental. Y ahí comenzó pues ese largo viaje de casi 3 años de acompañarlos, de estar muy cerca de ellos, por varias partes del mundo, tal cual. ¿Qué? Siempre digo que para mí son una de las mejores bandas del mundo, comparables con las mejores bandas del mundo de la historia y de las que existen hoy. La mirada azul sigue con iris abierto en contraplanos. Mirada azul de lengua materna. Contraplanos. Cuando decides consagrarte a esto, todo comienza a tener un sentido diferente, ¿no? Todo te alimenta, todo te nutre, todo te inspira. Siempre estás buscando qué contar, qué ver, qué decir, cómo decirlo. Te hablo de películas, pero teatro, pero literatura, pero música, pero danza, absolutamente todo. Y la vida misma, ¿no? Y la vida misma. Confío mucho en la intuición. Yo dibujo mucho, dibujo todo lo que filmo. Prácticamente está dibujado no como storyboard, sino como notas, apuntes, bocetos y demás. Y ahí es donde surge la forma como siento que tienen que contarse las cosas. Últimamente lo que he hecho y que me encanta es más bien como fotografía. La foto me fascina y cada imagen me parece que detona historias. En mi casa tengo fotografías de Fernando Aceves, de Víctor Mendiola, de Carlos Omonte. El cine, crisol permanente de nuevas perspectivas narrativas. ¿Pero quieres que te dé mi premio? Marina, somos hermanas. A nadie más le podría pedir un favor así. Lo que pasa es que tienes envidia. Porque yo por lo menos tengo un marido por quien luchar. Pero tú eres una solterona. Carlos empieza a acompañar Párpados Azules en diferentes festivales. Y en una de esas se va a Grecia, al Festival de Tesalónica, en donde casualmente conoce a un productor holandés. Este productor holandés, que se llama Raymond van der Kaig, justamente había leído una nota en internet sobre 2 últimos hablantes de una lengua que estaba desapareciendo en algún lugar de México, en Tabasco. Me pareció fascinante, me pareció que era un tema en el que jamás había reparado, ¿no? La pérdida de una lengua, indígenas, historias pendientes por ahí del pasado. Y le dije, pues a mí me interesa mucho. Y entonces, bueno, pues ahí se formó como esa ecuación entre el productor, el guionista que era Carlos, y yo. Fueron, no sé, como 5 o 6 años entre la idea de la escritura, el financiamiento, la filmación y el estreno.
¿no? La película pues, se filmó en Veracruz en noviembre, diciembre de 2016. En un par de años estábamos ya listos como para filmar, en condiciones muy acotadas. O sea, es una película que se filmó con poco dinero, sí con apoyo gubernamental, tuvimos el Foprocine y algo de Eficine, me parece, pero bueno, sabiendo que queríamos filmarla y que teníamos que hacerla, no sé, en 6 semanas, acomodar el lugar. Todas las rodamos en la región de los Tuxtlas, ahí cerquita de San Andrés. De esa unión nacimos todos nosotros. Y desde entonces, hombres y animales hablamos el mismo idioma. Selva, playa, cascadas y montañas de origen volcánico se fusionan para crear paisajes excepcionales en esta región sur de México, reconocida en el mundo por su alta producción tabacalera de calidad. Gracias a la biodiversidad que posee, fue nombrada como una de las zonas naturales más ricas de todo el planeta, albergando un promedio mayor a 500 especies de aves y mariposas, además de pumas, jaguares y distintas especies selváticas. Tal biodiversidad es un atractivo inigualable para el ecoturismo. El Salto de Echipantla, o Salto de Tres Chorros, es una espléndida cascada preferida por el cine. Cultura, tradición y una espectacular gastronomía se suman a los atributos de esta región patrimonial que cuenta a San Andrés y Santiago Tuxtla entre sus ciudades principales. Una de las partes que más me emocionan y que más disfruto del proceso es justamente cuando empieza el casting. No me gusta casarme con una idea, prefiero sorprenderme a la hora del casting, descubrir quién puede aparecer por ahí. Un día apareció Eligio Meléndez y cuando vi a Eligio fue así de, ahí está Evaristo. Al poco tiempo apareció José Manuel Poncelis, que hace a Isauro, y a partir de eso fue como, bueno, ahora encontremos a los jóvenes. Y tuve la fortuna de que surgiera por ahí Juan Pablo de Santiago y José Meléndez, actorazos, ¿no? Entonces, bueno, fue un cuarteto ahí fantástico de actores maravillosos, disciplinados, entregados, que se comprometieron por completo con la película y que incluso estuvieron dispuestos a aprender el sicril, que es la lengua que inventamos para la película. Nene abledri, nine gindri idea diasne, blashim bragel isidea sicril. Gracias. Tras el proceso de marginación que se vivió con la llegada de los españoles, más la castellanización generalizada a través de la educación pública, las lenguas indígenas fueron relegadas y poco a poco olvidadas. En la actualidad, y tras años de lucha por el rescate de la tradición, la esencia y la cultura de nuestros antepasados, las lenguas en México han logrado tener una mayor revalorización. Existen iniciativas recientes para el rescate de las lenguas y su inserción en la vida cotidiana de las comunidades. No obstante que el náhuatl, huichol y tarahumara poseen el mayor número de hablantes en el territorio mexicano, en nuestros días, un porcentaje considerable de este patrimonio universal intangible se encuentra en peligro de extinción. En el guión siempre estuvo planteado que había una lengua que se llamaba el sicril. Siempre estuvo desde el inicio. Y conforme tuvimos contacto con lingüistas y con algunos hablantes de algunas lenguas que están por desaparecer, mi sensación fue que podría interpretarse como que yo quería aprovechar ese conocimiento para mi película. Entonces fue ahí cuando surgió la idea como de invitar a un lingüista a que nos ayudara. No te entiendo nada. Dice que te vas a hacer un collar con esas conchitas. Ay, Isauro, ¿cómo me quieres decir palabras de amor si no hablas español? Y este lingüista, que es un genio que se llama Francisco Valdés Félix, nos dijo, no, hagamos algo original, ¿no?
Y 2 meses después regresó con un manual del CICRIL, ¿no? Y era un manual en el que había vocabulario, reglas, pronunciación, estructura gramatical, y fue muy emocionante, por supuesto. Ble. Ble. Nuevos lenguajes en el nuevo cine mexicano. Contraplanos. Regresamos. El lenguaje del cine se construye a partir de la invención. Contraplanos. Bige nia tetemne nia bige niatne ashne azizimne ashne yelbeim sheimizi. Tuvimos la fortuna de que Sueño en otro idioma la terminamos de editar. Inmediatamente coincidió con que venía gente de Sundance a ver películas aquí al IMCINE y me dijeron, pues vienen el jueves. Pues a ver qué les parece. Y el jueves en la noche me hablaron y me dijeron, la queremos. Finalmente, cuando hay la fortuna de estrenar una película internacionalmente en un festival como Sundance, como Berlín, como Cannes, como San Sebastián, Venecia, pues inmediatamente eso genera interés, genera que la película se mueva de otra manera, con la posibilidad de que se venda internacionalmente. Y fue lo que pasó con Sueño otro idioma. Estrenamos en Sundance y se compró en Estados Unidos, se compró en Francia, donde de hecho se estrenó antes que en México. Y posteriormente estrenamos acá en Guadalajara, en el Festival de Guadalajara, y ahí ya Guzzi, Arte Cinema, nos había propuesto tomar la película para su distribución nacional. De pronto mi hermano me envía una foto de un complejo cinematográfico en el que estaba la película y era como la cartelera, todas las salas con Avengers y por ahí perdida Sueño en otro idioma, ¿no? Y a mí se me ocurrió publicarla en mis redes y mi comentario era como Sueño en otro idioma dando la batalla, ¿no? A partir de ese momento comenzó a generarse la recomendación de la gente que la había visto, la gente que decía fue un cine en donde al final aplaudió el público, ¿no? Fue un cine donde todo el mundo estaba completamente conmovido. Se empezó a compartir, a recomendar, y la película estuvo 18 semanas en cartelera. De ahí que yo creo que hay muchas películas mexicanas que merecen esa oportunidad, ¿no? De sobrevivir y de tener ese espacio para encontrar a sus públicos. Me parece que cuando hacemos una película, cada plano, ¿no? Significa muchísimo, y cada plano lo pensamos y lo discutimos y lo decidimos, y es como decir, bueno, es aquí, ¿no? Hay un momento en que Evaristo y Isauro, viejos, están sentados de espaldas a cámara frente al mar y de pronto al fondo descubrimos que ahí están Evaristo y Isauro jóvenes ahí chapoteando, y me parece que es como, pues para mí eso es el cine, ¿no? Para mí eso es esa imagen que te dice muchísimo. Sueño en otro idioma combina, desde mi punto de vista, como una parte que puede ser muy entrañable, pero a la vez accesible para el público en general, y que habla de temas, me atrevo a decir, profundos, como lo que significa la pérdida de la lengua, una forma de comunicarnos con nuestro pasado, una forma de entender quiénes somos y por qué somos como somos, pero contado con una historia de amor pendiente, una parte mística que resulta también como, pues me atrevo a decir, atractiva. Entonces creo que son varios los elementos que hacen que el público conecte mucho, ¿no? Y algo que fue muy bonito también es que los premios que recibió la película principalmente fueron premios de público, ¿no? Que no me había pasado antes con mis otras películas. Creo que a partir de toda esta polémica por la desproporción, ¿no? de nuestra presencia en pantalla, hablo de nuestra presencia como mexicanos, se generó como todo un diálogo, y lo que pasa con las redes sociales, que me parece valiosísimo, es que pues, te permite tener un termómetro de lo que está pasando, para bien y para mal, ¿no? Creo que es una herramienta de comunicación muy valiosa. El tráiler, las fotos,
la experiencia de los actores. Ahora, en cuanto se estrena en un lugar, sabes que o el público, o la crítica, o la prensa, pues, tiene la posibilidad de conectarse inmediatamente contigo. Vivimos un momento de revolución audiovisual, de comunicación. Nuestros hábitos han cambiado por completo y creo que hay que entender la manera de que eso sume, ¿no? Y de que, en este caso, vaya a favor de nuestras películas. A mediados de los años 40, surge la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas con el objetivo de apoyar y reconocer a lo mejor del cine mexicano. El gran crecimiento de la industria del cine dio paso a la creación del Ariel, premio que representa los ideales, la cultura, unidad y, por supuesto, la excelencia artística. Hacia 1988 se decidió que los integrantes fueran únicamente creadores cinematográficos seleccionados por sus obras y trayectoria. Desde ese momento y hasta nuestros días, la AMAC es fundamental para la difusión, preservación y desarrollo de la cinematografía nacional. A su vez asume la responsabilidad de seleccionar los proyectos cinematográficos que representan a México a nivel internacional. Yo pertenezco a la Academia desde 2011, más allá del Premio Ariel, que es como nuestra actividad más visible. A lo largo del año hacemos muchas actividades. Nuestro objetivo es, pues, ser realmente una representación de la comunidad cinematográfica nacional. Hace un par de años regresé de Colombia, donde estuve trabajando por un año haciendo una serie por allá. Y justo coincidió con que eran las elecciones aquí y entonces alguien dijo, pues, ¿por qué no Ernesto? Y yo, pues, ¿por qué no? Y entonces, pues nada, se votó, bueno, platicamos mucho aquí con los compañeros y demás, y me pareció que era una oportunidad de hacer algo por la comunidad cinematográfica, por el cine mexicano, con muchas ideas, con muchos proyectos, y nada, decidí como asumir el reto y ha sido increíble, difícil, a veces muy complicado, pero a la vez muy satisfactorio. Arte en construcción, secuencia tras secuencia, en contraplanos. Suerte. Set. ¡Acción! Hace un par de meses filmé una película, es una película que se llama Cosas Imposibles, y es básicamente la historia de un encuentro impensable entre una mujer de 60 años y un chico de 20 más o menos, que coinciden en un edificio en el que viven y a partir de ahí se genera una historia, pues, de amistad, solidaridad y empoderamiento. Actualmente estamos en la edición, así que espero para el próximo año estarla compartiendo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ernesto Contreras, director de cine, y los invito a que conozcan mi trabajo, Párpados Azules, Las Cosas Primaveras, Sueño de otro idioma, que se encuentran disponibles en Amazon, así como en iTunes también o en YouTube. Y bueno, mis series, Falco, que está en Amazon, y El Chapo, 3 temporadas que están en Netflix. Y bueno, me pueden seguir en Twitter @ercontreras y en Instagram ernesto.contreras.f. Marina, ¿te quieres casar conmigo? Párpados azules y abiertos a la creatividad. Contraplanos, movimiento en fuga del séptimo arte.